Decíamos que íbamos a hablar del corazón y hoy en el ciclo de notas de salud cardiovascular vamos a hablar del bypass. Como saben, cuando una arteria que nutre el corazón se tapa, total o parcialmente, una de las opciones de tratamiento consiste en crear un puente o bypass para saltear esa obstrucción. Y bueno, para hablar de esta cirugía nos acompaña una vez más el doctor Leandro Cura, jefe de cirugía cardíaca de Cardiocentro de la Asociación Española. Leandro, bienvenido, buen día. Buen día, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo andás? Bien, ayer operaste, me imagino, ¿no? Sí. ¿Y mañana operás también? Mañana sábado, solo urgencias. Solo urgencias. Es común que caigan las urgencias. Pero está el doctor Montero de guardia, no estoy yo. Así bueno. Mañana no. ¿Y hoy sí te tocaba operar? Hoy sí, pero bueno. Estás acá. Acá. Bueno, justamente explicamos lo básico, ¿no? de la arteria tapada, pero ¿por qué se tapa una arteria coronaria? Vamos a empezar desde el principio, ¿no? Bueno, para que se entienda bien un poco lo que tú dijiste, el corazón es un órgano hecho de paredes musculares que se contraen y bombea. Y como todo músculo, como el brazo, la pierna, como todo músculo, precisa sangre para nutrirse, que llega justamente por esas arterias que tú nombrabas, que son las arterias coronarias. Son arterias pequeñas, de 1 a 3 milímetros, que se distribuyen como un árbol, que tienen tronco y ramas, que se van distribuyendo en ese músculo para nutrirlo para la contracción. Cuando una arteria coronaria se tapa, parcial o totalmente, el músculo que de ella depende puede sufrir falta de riego sanguíneo. Eso se llama cardiopatía isquémica. Claro. ¿Y por qué se tapan? Y es la enfermedad más común, es prácticamente inherente al ser humano, es la arteriosclerosis. Se forman placas de arteriosclerosis que van teniendo distintas etapas evolutivas y van comprometiendo la luz, el calibre interno de la arteria. Por donde pasa la sangre. Por donde pasa la sangre. Y llega un momento que compromete el flujo. Y si llega poca sangre, el tejido se muere, y eso es el infarto, ¿no? Bueno, si abruptamente se tapa, probablemente no haya ningún mecanismo de suplencia y el sector de músculo que depende de esa arteria muere. Pero bueno, hay etapas no tan agudas, digamos, y que la arteria va perdiendo su calibre y en determinados requerimientos de sangre de ese músculo, por ejemplo, más trabajo, más esfuerzo del paciente, la sangre que le llega no alcanza. Entonces ahí duele, que es el clásico dolor de pecho, angina de pecho o angor. ¿Y ese dolor por qué se da? Y el músculo sufre la falta de riego y duele. Es eso. ¿Tiene algo que ver con un calambre que uno puede sentir en el músculo? No. Y el único dolor muscular que recuerdo yo es el calambre, pero bueno, eso no es por la falta de riego, ¿no? En realidad, cualquier músculo que se lo deprive de sangre puede doler. De hecho, conocerán gente que al caminar puede tener dolor en el garrón atrás, sí. ¿no? Bueno, eso puede ser explicado por lo mismo, una arteriopatía en vez de ser del corazón, de las piernas. Pero no, los calambres generalmente responden a otras cosas, disonía. Ácido láctico y demás. Ahora, está bien, se pueden tapar esas arterias coronarias y cuando eso ocurre, los síntomas que da, ¿qué es? ¿Dolor necesariamente o puede haber otro tipo de síntomas? Y el principal síntoma es el dolor. Hay pacientes que tienen lo que se llama angina silente, que en realidad el corazón sufre la falta de riego, pero el paciente no siente el dolor. Eso se ve en algún tipo de pacientes, por ejemplo, en los pacientes diabéticos es más probable encontrar ese tipo de manifestación. Y se puede o no manifestar, el paciente no se entera, o por ejemplo, el músculo deja de trabajar adecuadamente y el paciente lo que tiene es falla cardíaca, y la falla cardíaca se manifiesta fundamentalmente por falta de aire. Ajá. Como que no se agita. Sí, sed de aire sería, ¿no? Ajá. Bueno, bien, ahora vamos a hablar del bypass, pero hay otras opciones de tratamiento antes de llegar a la cirugía, ¿no? Sí, claro. Sí. Hay una etapa evolutiva en la enfermedad coronaria. Estamos hablando de enfermedad coronaria estable, porque cuando hay un infarto agudo, el tratamiento indicado de emergencia, de urgencia, es la angioplastia. A través de un catéter se abre la arteria que está provocando el infarto con el fin de interrumpir la evolución del infarto en esas horas. Pero hablando de cardiopatía isquémica, que así se llama, ¿no? La falta de riego del músculo, más estable, que puede ser crónica o agudizada de alguna manera, pero no a punto de estar provocando un infarto en ese momento,
hay varias alternativas. La primera, como siempre, es el tratamiento médico, ¿no? Medicamentoso, higiénico-dietético, que consiste en, bueno, en bajar de peso, ejercicio, bajar el estrés. ¿Pero eso cómo funciona? Si la arteria está tapada, el hecho que vos bajes de peso y bueno, demás, ¿se puede ir para atrás, digamos? Eso se llama tratamiento higiénico-dietético, digamos. Para atrás no se va. Cuando está instalada una enfermedad coronaria, normalmente se arranca por tratamiento médico medicamentoso. Y sí, hay un arsenal importante de fármacos que ayudan y ayudan mucho. De hecho, la mayoría de los pacientes se pueden ir controlando, sobre todo los pacientes muy estables y que tienen ese episodio de falta de riego, le da grandes esfuerzos. ¿Y el medicamento cómo actúa? Y bueno, hay varios medicamentos, ¿no? Unos actúan bajando los requerimientos de energía del músculo, por ejemplo, o bajando el esfuerzo que hace el músculo, o abriendo las arterias que irrigan ese músculo. Digo, se ataca por varias puntas. Una vez que está indicado llevar más sangre al corazón desde el punto de vista intervencionista, por decirlo de alguna forma, y hay dos grandes alternativas. Uno es la angioplastia transluminal percutánea, la colocación de stent, como lo dicen habitualmente, o la cirugía cardíaca. Y están definidas las poblaciones que se ven claramente beneficiados con un procedimiento o con otro, con angioplastia o cirugía. Y después están los grises en el medio. Claro, en principio, bueno, uno, por lo menos como paciente, dice toda la vida prefiere una angioplastia, ¿no? Que es mínimamente invasivo, meten un cañito, pin, y al rato ya te vas al otro día. ¿No? A que me abran, como dice Falé, como un pollo, ¿no? Qué cosa que me duele ese... Lo dice permanentemente. No, claro, sí, es así. De hecho, la angioplastia tiene un pool muy grande de pacientes que se benefician de ese tipo de procedimientos. ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles son? Bueno, a grosso modo uno podría decir, los que están muy enfermos desde su punto de vista coronario se ven más beneficiados de cirugía. Y los que están menos enfermos se ven más beneficiados con un procedimiento de angioplastia. Porque si no, claro, nadie se operaría. Porque obvio. Es ilógico. Si puedo lograr lo mismo con angioplastia que con cirugía, y bueno, no hay que hacer una lumbrera. Yo prefiero que me hagan una angioplastia y me voy al otro día. ¿Pero en qué situaciones la angioplastia entonces no estaría indicado o lo indicado precisamente es el bypass? Y bueno, para que la gente lo entienda, cuando hay muchas arterias afectadas y hay que llevarle sangre a muchas arterias, o las tapaduras son tapaduras más complejas, más largas, que pueden dar alguna dificultad en hacer una angioplastia exitosa. Entonces, ahí se recurre a la cirugía. Sí. Hay pacientes muy claros, porque aparte de son guías internacionales, las sociedades científicas de distintos lugares, americana, europea, recomiendan muy claramente un tipo de paciente basado en una evidencia muy contundente, ¿no? ¿Qué pacientes se benefician de la cirugía? ¿Cuáles se benefician de la angioplastia? Y como siempre hay ahí un corredorcito en el medio de grises, en los cuales es fundamental el diálogo entre el hemodinamista y el cirujano a ver qué es lo mejor que se le puede ofrecer al paciente. Evaluando caso a caso. Por supuesto que uno tiene ese temor, a veces infundado o desproporcionado, ¿no?, a la operación al corazón. Yo me acuerdo cuando era chico, lo que pasa es que, claro, ha evolucionado esto. Una operación al corazón abierto tenía un riesgo determinado, ¿no? Y ahora me imagino que eso ha bajado, ¿no? ¿Cuál es el riesgo para una operación de bypass? El riesgo es bajo. En realidad es de la población de pacientes que van a cirugía cardíaca, los pacientes de bypass coronario son los que tienen menor riesgo. Y en realidad depende un poco del paciente, no por su cardiopatía, sino por el resto del envase, por decirlo de alguna manera. Si es un paciente muy añoso, que tiene otras comorbilidades, otras enfermedades que lo acompañan, bueno, tiene un riesgo aumentado. Y si es un paciente relativamente sano, pero que lo que tiene es la cardiopatía isquémica, pero no tiene ninguna otra cosa o poca cosa más que lo acompaña. Yo que sé, tengo 46 años, hago deporte, estrés, pero vos me mirás y me dicen, vos, loco, tenés 3 arterias retapadas, esto con angioplastia nueva, que hacerte bypass. ¿Qué riesgo tengo de morirme en la operación? No, ínfimo, o sea, el riesgo es muy bajo, menos de 1%. Menos de 1%. Un paciente joven, sin comorbilidad y estable, que se somete a una cirugía de bypass coronario, tiene un riesgo menor al 1%. Ha evolucionado, ha cambiado la técnica con el paso del tiempo, ¿no? Sí. Ojo, esto me quedó en el tintero. Sí. En el otro extremo, un paciente mayor de 80 años que ya tiene varios infartos y el corazón viene
con varias cicatrices y áreas del corazón que ya no tiene músculo, tiene una cicatriz de infarto, y que pueda tener otras comorbilidades, yo qué sé, insuficiencia renal o enfermedad respiratoria, ahí el riesgo va aumentando. ¿Y el riesgo cuál sería? ¿De qué se puede morir uno en una intervención quirúrgica al corazón? Porque me acuerdo que cuando presencié la operación, era varios bypass que hicieron ustedes. Vos me dijiste así como, mira, prácticamente no hay chance, y era una persona que tenía su edad, no me acuerdo cuánto, pero era una señora de edad, que prácticamente no había chance de que se muriera ahí en la sala de operaciones. Claro, bueno, lo que pasa es que en esos términos tampoco lo vemos mucho, porque si se muere en la sala de operaciones un paciente o se muere en el postoperatorio, a los efectos nuestros es lo mismo, es un fracaso terapéutico. Sí, claro. Es difícil que se muera un paciente en sala de operaciones, pero no significa nada, porque si se va a morir... sí, se muere 2 días después, igual es lo mismo. Sí. Ahora, pero ¿por qué entonces puede morirse una persona en una operación? Bueno, puede pasar. Uno trabaja sobre las arterias coronarias, que son arterias pequeñas, y en el caso de no lograr el objetivo de revascularizarlo, o por ejemplo, la principal complicación es en el intento de arreglar una arteria que está a medio taparla del todo y provocar un infarto durante el procedimiento. Eso es una complicación baja, pero bueno, no es una rareza de cirugía coronaria, y el infarto agudo de miocardio tiene una mortalidad no despreciable. Claro. Eso pasa poco. Como tú decías, han mejorado muchísimo las cosas en los últimos 30 años, y además se hace, bueno, debería hacerse por lo menos siempre, un control de calidad de cada bypass que uno hace. Uno termina un bypass y mide cuánta sangre y con qué patrón de flujo pasa esa sangre. Me acuerdo de esa prueba, así que se hizo. Y eso es fundamental hacerlo. Yo creo que debería ser obligatorio. No es un chequeo. Es un chequeo, debería ser obligatorio. En Uruguay no es obligatorio y debería serlo. Y ahí uno se va más tranquilo de que el bypass que hizo, porque el paciente vino a eso, ¿no? A hacerse un bypass. O sea, lo que me dice es cómo circula la sangre después del puente. ¿Cómo? ¿Qué circula en cantidad y cómo circula también, que es importante? Y parámetros de flujo que son predictores de buena o mala evolución de cada bypass. Y eso debería hacerse siempre, y eso da un poco más de garantías al procedimiento. Fabián me dejó una pregunta para vos. Y era, ¿qué pasa si vos le decís, mirá, hay que operar, está indicado, y él dice, no me quiero operar, no quiero que me operes, no quiero que me abras como un pollo? Sí. Bueno, esa es una situación poco frecuente. El paciente normalmente confía en... El paciente está pasando un momento complicado, ¿no? Psicológicamente, está internado, lo vio un cardiólogo, le hicieron un cateterismo, le dijeron que le iba a venir a ver el cirujano, no está y cuando uno llega, es muy importante cómo el approach con el paciente, cómo es el intercambio, la forma inicial de conocerse con el paciente, es muy importante. Pero lo que uno nota es que el paciente está predispuesto a confiar en lo que el médico o el equipo médico le dicen. Entonces, si uno va y le dice a un paciente, que a nosotros nos llama la atención, cómo confían hasta llamativamente, ¿no? En nosotros, cuando en realidad la persona vino de su casa de repente, o bueno, tuvo un dolor y quedó ahí, y nosotros venimos y le decimos, bueno, pasado mañana lo vamos a operar, y te dicen, bueno. Entonces, y claro, y el 99% te dice, bueno, sin mucho... Y lo que pasa es, claro, yo no sé nada, y vos sos el médico, y si mi vida está en riesgo, y yo voy a confiar en vos, no en mí. Claro, claro, está claro. Esa es la lógica. Algún paciente cada tanto, pero te digo, realmente es muy raro, incluso a veces te dicen, tal paciente le dijimos que lo va a venir a ver el cirujano y no quiere operarse. Y después, hablando, a los 5 minutos de estar hablando, te aceptan la cirugía. Si un paciente se niega rotundamente y no quiere, bueno, nosotros no podemos obligar. Lo que sí hacemos es darle todos los elementos para que la decisión que toma la tome conscientemente de lo que está haciendo. O sea, cuando uno propone una cirugía que es una agresión importante, somete un riesgo, es un trastorno para el paciente y para la familia, dejan de trabajar por un tiempo, o sea, no es así nomás. Lo hacemos porque en el balance riesgo-beneficio del paciente consideramos que es lo mejor. Claro. Y bueno, podremos equivocarnos, pero en realidad estamos bastante apoyados por todo un sistema, ¿no? En última instancia, de todas formas, la última palabra la tiene el paciente. Totalmente, claro. Y bueno, en el caso que diga que no, se apelará, yo qué sé, a medidas paliativas, ¿no? Y a veces hay.
Siempre, no siempre, pero generalmente hay una mejor opción y una opción no tan buena y otra no tan buena. Bueno, algunos pacientes tienen esa chance quirúrgica y no hay otra porque no hay otra con una efectividad razonable, digamos. Y algunos sí. Hay pacientes que no se quieren operar y que de repente el tratamiento médico más intenso, más instituido, puede ayudar. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿para qué lo operan? No, para. Es la segunda opción, por algo es menos ambicioso desde el punto de vista terapéutico. O una angioplastia. El tema es que... O una angioplastia, claro, sí, depende, porque como decíamos, por algo se decidió el bypass y una angioplastia. Ahora, la última, ¿se puede hacer un bypass de una manera mínimamente invasiva? Sí, de hecho, hoy el doctor Montero tiene una cirugía mínima invasiva. O sea, que no te abren como un pollo, dijeras, Pablo. No. ¿Cómo es la mínimamente invasiva? En realidad es una cirugía que tiene una incisión muy pequeña, es unos 5 centímetros, no genera un corte total de la estructura de la caja torácica, entonces eso tiene muchísima menos repercusión respiratoria, estética está bien, pero respiratoria, en la dinámica de movimiento respiratorio. Entonces en un agujerito y por ahí te entran a hacer el bypass en el punto concreto y exacto donde hay que hacerlo. Ahí está. Pero eso ¿cuándo está indicada esa? Porque es el sueño del pibe, pero no se puede hacer siempre. No. Antes se hacían más porque habían más pacientes con indicación de tratar una arteria o 2 arterias en el mismo territorio. Ajá. Ahora, ese tipo de pacientes, prácticamente la mayoría de las veces se soluciona mediante angioplastia. Entonces, salvo algún impedimento técnico para hacer angioplastia, como por ejemplo el de hoy, el que se va a hacer hoy la cirugía, esos pacientes llegan poco, pero llegan unos 10 al año. Y después del bypass, uno queda a 0 kilómetros. ¿Cuál es la expectativa de vida de los pacientes y la calidad de vida después de un bypass? Depende cómo llegó, ¿no? Si el paciente llegó sin una enfermedad evolucionada, se llegó con un corazón con una buena contractilidad, un paciente, si la cirugía de bypass es exitosa, la expectativa de vida en calidad de vida y en años de vida es similar a la población general, con un tratamiento de prevención secundaria. Un seguimiento que tenés que hacer. Sí, es un seguimiento higiénico, dietético y medicamentoso, que no es más que tener hábitos saludables. Porque por algo se le tapó esa arteria. O sea, si sigue haciendo lo mismo, probablemente le ocurra nuevamente, ¿no? Exacto. Pero es un tratamiento paliativo, en realidad no curamos la enfermedad arteriosclerótica, no la curamos. Está claro. Recordemos que Cardiocentro de la Asociación Española se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y entre sus servicios incluye hemodinamia y cardiología intervencionista, cirugía cardíaca, electrofisiología y estimulación cardíaca e imagenología cardíaca. Y bueno, pueden conocer todos los servicios y procedimientos que realiza Cardiocentro en su web, que es www.cardiocentro.uy. También están en Facebook y bueno, por consultas pueden llamar al 1920-7100. Así que bueno, Leandro, gracias de nuevo por esta clase. Bueno, gracias a ti. Y seguro que debe haber servido muchísimo para los que están escuchando. Hay uno que dice, ¿cuánto duran los bypass? Yo tengo 3 y 2 ya están tapados. Eso es importante. La cirugía de bypass usa conductos, cañitos, que son de uno mismo, que se sacan de un sitio y se colocan en otro. Los mejores bypasses en expectativa de permeabilidad son los bypasses realizados con arterias mamarias. Y lo que es, yo en esto soy un militante, en pacientes con una expectativa de vida mayor a 20 años, debería hacerse cirugía con las 2 arterias mamarias. Porque eso garantiza que duran más. 95% de permeabilidad a 20 años. Wow. A diferencia de los bypasses venosos que duran menos, ¿no? Eso te sacan de la pierna, un cacho de la pierna. El tema no es usar venas de la pierna porque tiene alguna indicación en algún sector, pero en un paciente, por ejemplo, menor de 65 años o de 70 años, si no se utilizan las 2 arterias mamarias, bueno, el cirujano debería tener una buena explicación para eso. Nacho, los cura unos fenómenos. Estuvo tu hermano también. Leandro operó a mi vieja hace 3 años. La abrió como un pollo, como dice Fablet. Hoy tiene 83 años y está impecable, dice. Y gracias a Gabriel, su hermano, tengo a mi hijo. Grandes profesionales y mejores personas, dice. Gabriel, sí. Bueno, gracias de nuevo. Doctor Leandro Cura, jefe de cirugía cardíaca de Cardiocentro de la Asociación Española. Nos vemos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias. A la tanda. Y venimos con el gran erudito para seguir poniendo las cosas en su sitio.